Ok, ya, entonces ahí la puse a grabar la clase. ¿Ya? Ahí sí. Activa la cámara. Es necesario que nos veamos para que podamos entendernos. Yo no veo ninguna cara, me siento haciendo clases a un computador y es súper incómodo, o sea, yo no sé si ustedes realmente están en la clase o pusieron el celular en la clase, abrieron el link, lo pusieron en la clase y listo. Y se fueron a hacer otra cosa, a ver tele, cualquier cosa. Yo estoy Entonces, recién despertando. bueno, pero ya son las 11, Por temprano. muy Porque temprano. yo normalmente me levanto después de las... Entonces debimos haber hecho la clase a las 10, ¿o no? Ahí habría sido más temprano todavía. Ya, A pues esa hora me chiquillos, despierto. a esa hora se despierta. Ya, pues entonces, no sé, yo creo que en cada clase nos vamos a ir soltando un poco más, pero la idea es que sepamos que si nos vemos va a ser mejor. Yo creo que todos ustedes igual extrañan ir al liceo, ¿o no? ¿Alguno echa de menos ir al liceo? No, más o menos. Más o menos. Yo echo de menos ir al liceo porque es mejor ver a la gente, hablarle a la gente de cerca, poder ir una respuesta. Entonces, El eso. tema de las clases, sí lo extraño, porque prefiero las clases presenciales, ya que son, no sé, son diferentes. Pero en el término de ver a los compañeros, sí, no mucho. No mucho. Ya, pero igual es mejor tener una clase cuando tenemos a la otra persona al frente y cuando podemos ver a la otra persona, porque así podemos ver sus gestos, podemos ver cómo acompaña lo que está diciendo también. Ya, entonces no les pido que hoy activen la cámara, pero la idea es que con el tiempo vayamos perdiendo esa vergüenza y sepamos que tarde o temprano vamos a tener que activar la cámara porque es necesario que nos veamos. ¿Ya? Y la última regla, que utilicemos un vocabulario adecuado, ¿ya? No garabatos, no groserías, no insultos. Y lo más importante, dice ahí, todos hacemos el mayor esfuerzo para poder asistir y es necesario que tú pongas de tu parte. Atrévete a participar. Participemos, chiquillos, hablemos. Para aprender es necesario que nosotros preguntemos, que respondamos. Si uno se queda a escuchar nomás, se queda con dudas, se queda con interrogantes y al final no aprendemos. ¿Ya? Entonces hagamos una clase que sea entre todos y todas y que no sea un monólogo en el que solo yo hable y me ponga a dar la lata 1 hora y media. ¿Ya, chiquillos? ¿Están de acuerdo? Sí. Sí. Ya, bien. Súper. Ya, entonces, aquí les cuento, por ejemplo, algunas cosas que me pusieron en el cuestionario el curso A y el curso B. Yo les pregunté a ellos, ¿cómo podríamos mejorar las clases online? Y dos respuestas fueron estas. Un alumno o alumna, no sé quién fue porque era anónimo, me dijo que los profes digan nombres cuando hacen una pregunta porque casi nadie se atreve a hablar y dejamos hablando a los profes solos al final. Ya, pues entonces eso era lo que yo les decía. Tal vez no es lo más... a mí no me gusta mucho estar obligando a que hablen, pero voy a empezar a sugerir nombres y a decir nombres para saber si ustedes están ahí, si la persona que dice ahí en el que entró está realmente en la clase y para que todos participen. Así que eso es lo que sugirieron del otro curso y yo creo que fueron buenas sugerencias. Ya, vamos a la clase. ¿Cómo? Profesora Javiera, hola, buenos días. Hay una alumna del primero F, Erika, que no quiere entrar, pero no se le permite el ingreso.
A ver. Erika Ortiz. Me manda por WhatsApp que no puede ingresar. No hay una solicitud de ella. Me lo acaba de enviar por WhatsApp. Va a tener que volver a... ¿Quién me habla? La profesora de PIA, Andrea. Ah, hola Andrea. Que no la veía. Va a tener que volver a mandar o sea, volver a entrar, porque no tengo como que... Lo que pasa es que el internet ¿Cómo? que tiene es muy malo, es como... Bueno, yo le mando ese mensaje que vuelva a entrar. Ya, sí, porque Por interrumpir. sí, no se preocupe. Ahí yo estoy aceptando a todos mientras, así que va a poder entrar si vuelve a mandar la solicitud. Ya. Entonces, recordemos, ¿qué es la secuencia? Por ahí hablaron de acontecimientos, pero ¿qué tipo de acontecimientos o solo acontecimientos, todos los acontecimientos que ocurren en un texto o algo más falta? ¿Chicos? Profesora, que en una secuencia son como unos ciertos acontecimientos que ocurren cada cierto tiempo, pero sí ocurren en orden. En orden, claro, eso es una secuencia, son los acontecimientos en orden, ¿ya? Eso simplemente, el orden de los acontecimientos que ocurren en un texto. Leamos entonces lo que decía la guía y lo que pusimos aquí en el PPT. La secuencia es el orden en que van sucediendo los acontecimientos. Siempre en un texto, en cualquier tipo de texto, hay un comienzo, un medio y un final que podemos identificar. Por ejemplo, ¿a alguien se le ocurre una película? Que me diga una película que haya visto recientemente. Emoji. ¿Cuál? ¿Emoji? Sí, Ya, a ver, emoji. Ana, cuénteme qué pasaba en esa película. ¿Me puede decir como más o menos un resumen de lo que pasaba? Yo no la vi, por eso le pregunto. ¿Ana? Ay, no me acuerdo, pero la vi ayer. No se acuerda, pero la vio ayer. Va a tener que volver a verla. Profesora, ¿usted sabe lo que es un emoji? Un emoji, sí, por los del WhatsApp, las caritas. Bueno, eso es lo que se trata. Se trata de diferentes emojis con diferentes gestos que viven como una ciudad dentro de un teléfono. Y Ya, uno de ellos es un emoji en específico, que es ya, como el me, que es la tristeza, por así decirlo. ya, Y supone que él va a su trabajo, pero él tiene una falla que hace diferentes tipos de emoji, lo cual no debería ser. ya, Y hay un emoji que es la sonrisa, lo quiere eliminar para que no borren el teléfono, porque si descubren un error en el teléfono lo tienen que arreglar. ya, Entonces él viaja con un hacker a un lugar donde lo van a arreglar. ya. Y de eso se trata la aventura, pues. Ya, esa es la aventura entonces. Entonces, ¿me podría decir cuál es el comienzo? ¿Qué pasa al comienzo de esa película? ¿Cómo parte la película? Él va caminando a su trabajo. Ya, él va al trabajo. Luego, en el medio tiene este conflicto con el otro emoji que es la carita feliz, ¿cierto? Sí. Ya, ¿y podemos contar el final o no? Termina por aceptar lo que es y ¿Ya? ayuda porque descubrieron que había más errores en el teléfono, entonces lo iban a arreglar. Y él no me acuerdo qué cosa hizo, pero ahí el niño que tenía el teléfono se arrepintió de arreglarlo y lo quería dejar como estaba. Ya, o sea que al final las cosas terminan así, él acepta su verdadero ser y
no se destruye como este No me sistema. equivoco, al final le gustaba el teléfono porque logró hacer que la chica que le gustaba se fijara en él. Ya, por eso querían tanto el teléfono. Ya, pues entonces se entiende cómo que es la secuencia, ahí describimos qué pasaba en esta película y lo describimos en orden. ¿Sí? Ya, lo voy a tomar como un sí. Bueno, entonces la secuencia es la disposición en orden de los acontecimientos de un texto, ya sea cualquier tipo de texto, puede ser una película, puede ser un ensayo, una noticia, un cuento, una novela, etc. Bueno, entonces, ¿alguien vio la película Las locuras del emperador? El emperador avaro que se convierte en una llama. Él mismo. Yo Sí. sí, pero fue hace mucho. ¿Alguien se acuerda cómo comienza esa película? Con el gordito ese, el que vive en la montaña, era pidiendo al emperador que no destruya su casa en la colina. Ya, ahí tenemos la película ordenada, la secuencia ordenada. Pero si se acuerdan, la película empieza cuando Cusco, que este emperador, está convertido en llama. ¿Se acuerdan? Que está como convertido en llama y le cae como lluvia. ¿Sí? Bueno, pero él dice en ese momento, tal vez deberíamos ver un pedacito en otra ocasión. Él en ese momento empieza la película convertido él en llama y dice que va a contar lo que sucedió para explicar cómo llegó a ese momento en que estaba convertido en llama. ¿Ya? O sea, va como hacia atrás para contar toda la historia hasta que llegó a ese momento. La secuencia sería nosotros ordenando esa historia para comprenderla en orden. ¿Ya? O sea, empezaría en lo que dice el compañero, que cuando Pacha, este campesino, le va a pedir que no destruya su aldea. ¿Se entiende un poquito? O sea, nosotros tenemos que, ¿sí? Tenemos que tomar esta Sí. historia y ordenarla. Esa es la secuencia. ¿Ok? Ya. Entonces, ahí dice, hay una flechita y dice que los acontecimientos son acciones. Esto nos va a servir saber que los acontecimientos son acciones para que nosotros podamos identificar qué es lo que sucede o qué es lo que se nos cuenta, los hechos de un texto. ¿Ok? Para eso vamos a recordar algunos tipos de palabras. Ahí hay una pregunta. ¿Qué tipo de palabra nos indican las acciones? ¿Se acuerdan de estas palabras que están puestas ahí? Sí. ¿Sí? ¿De algunos? ¿De todos? ¿De ninguno? ¿Alguien me puede decir, por ejemplo, uno? Elegir uno y decirme qué y darme un ejemplo, por ejemplo. Por ejemplo, ya, los sustantivos. ¿Alguien se acuerda qué es un sustantivo? O darme un ejemplo de un sustantivo. Es que los sustantivos son varias cosas. Están, no sé cómo se dice, categorizados Ya, por sí. comunes, propios y como otros 5 más que se me olvidaron. Sí, ya, pero ahora pensemos en los comunes y en los propios nomás. Esos se pueden dividir en otros, pero pensemos en eso como simple nomás. ¿Se le ocurre un ejemplo de un sustantivo común, por ejemplo? Sí, los sustantivos comunes son todo lo que, como la mesa, la silla, un Ya, libro. todas las cosas, los nombres de las cosas, mesa, silla, libro, computador, todo eso, ¿cierto? ¿Y los propios? Los propios son nombres de personas, ciudades. Ya, todos los nombres de las personas, por ejemplo, yo me llamo Javiera, ese es un sustantivo
propio. ¿Ya? O sea, es una cosa que se nombra de alguna manera, es un sustantivo. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los adjetivos? ¿O para qué nos sirven los adjetivos? Son las características de las cosas. Ya, las características de las cosas. O sea que yo con un adjetivo puedo decir algo, una cosa de un sustantivo, ¿cierto? Por ejemplo, puedo decir el computador lento. Lento ahí sería un adjetivo, ¿cierto? Sí. ¿Alguien se acuerda cuáles eran los artículos? ¿Creen que deberíamos hacer un repaso de esto en otro momento? Sí, porque yo no me acuerdo. Ya, bueno. Yo Si tampoco me acuerdo. esas Yo cosas no me acuerdo mucho porque me lo pasaron hace mucho tiempo. sí, lo pasaron hace harto tiempo. Ya, pero lo importante a lo mejor no es que no sepamos exactamente las clasificaciones ni todo eso, sino que sepamos para qué nos sirven, ¿ya? Si pueden, o sea, ingresen a menti.com y pongan el código que aparece ahí en la pantalla. Igual les vamos a mandar ahora por el chat el link. ¿Hay que hacerlo ahora? Sí, ahora. Les vamos a mandar el link y tienen que responder esa pregunta que sale ahí con una de las alternativas que están en el cuestionario que mandamos, ¿ya? Entonces, mientras van respondiendo, va a ir apareciendo aquí en la pantalla las respuestas de ustedes. La pregunta es, ¿qué tipo de palabras nos indican las acciones? O sea, ¿qué tipo de palabras nos sirven para decir acciones? Nombrar acciones. Ya, una persona ha votado, espero que todos y todas voten, porque si no, son solo cuadritos negros en mi computador. Ya, ahí tenemos 4 votos. Súper. Pero hay, ¿cuántas personas hay? Hay 23 personas. Vamos a descontar a los profes, entonces habrían 21 personas que deben votar en este momento. 5 personas activas. 6 personas activas. 7. 8. 9. Vamos, vamos, voten, voten. 10. 11. Súper, vamos. 15. Faltan 5. O sea, faltan 6. Ahora faltan 5. Falta cada vez menos. 18. 3 personas faltan. Vamos, las 3 personas que faltan. Eso, faltan 2 nomás. Falta una persona solamente. Quizás falta la profesora Andrea, no sé. No, si ya los desconté a ustedes. Ah, Ya.
Vamos entonces, mientras esperamos que la última persona vote, les voy a preguntar, entonces. Votaron sustantivo. ¿Por qué podría ser sustantivo? Ahí votaron todos. Cuando votaron, ¿les salió la respuesta correcta? No, ¿No? no. Ya. La respuesta era verbo. Votaron verbo. ¿Por qué verbo era la respuesta correcta o por qué votaron verbo? Porque los verbos es una clase de palabra con la que se expresa una acción o un proceso. Ya, a ver, deme un ejemplo. Bueno, eso no puedo hacer. ¿Cómo? Pero un ejemplo de un verbo nomás. Uno, un verbo. Aquí me dicen por el chat, porque los verbos expresan las acciones. Sí, porque los verbos nos indican las acciones. Y el profesor dice, así es, exacto. Así es. ¿Alguien me da un ejemplo de un verbo? Solo un verbo. Correr. Correr. Ya, correr es un verbo. ¿Correr nos indica una acción? Sí. Sí, ¿cierto? Entonces, este tipo de palabras nos sirve identificarlas en el texto para que podamos saber cuáles son las acciones que ocurren o, en otras palabras, los acontecimientos que ocurren en el texto. O sea, cuando a mí me pidan en una pregunta, de una guía, de una prueba, de lo que sea, identificar la secuencia, yo me voy a ir directamente a buscar los verbos. ¿Ya? Los verbos son todas las palabras que nos indican acción y que se pueden conjugar. Saltar, correr, jugar, estar. ¿Ok? ¿Se entiende? Sí, Pero ¿se entiende para qué nos va a servir identificar el verbo en el texto? Sí. Sí, porque cuando yo identifico el verbo, entonces identifico la acción y por lo tanto sé qué ocurrió o sé el acontecimiento. ¿Ya? Entonces por eso, cuando nos pidan esto, vamos a ir al texto y vamos a marcar los verbos más importantes. Por ejemplo, ¿alguien puede leer? Este era el texto que salió en la guía. ¿Alguien lo lee? Yo sé que hay 21 personas interesadas en leer en esta clase. Alguno de ellos lo hará eventualmente. Una tarde que volvía de Basora, con mi recua vacía, me detuve para que pasaran los camellos. Los vigilaba sentado a la sombra de un árbol, ante una fuente cuando llegó un derviche que iba a pie a Basora. Nos saludamos, sacamos nuestras provisiones y nos pusimos a comer fraternalmente. El derviche, mirando mis numerosos camellos, me dijo que no lejos de ahí una montaña recelaba un tesoro tan infinito que aún después de cargar las joyas y el oro en los 80 camellos, no se notaría menos en el arrebato. El gozo me sonrojó al cuello del derviche y le rogué que me indicara el sitio.
ofreciendo darle el gran agradecimiento con camello cargado. El derviche entendió que la codicia me hacía perder el buen sentido. Bien, muchas gracias Isabela. Muchas gracias por leer. Muy bien. Entonces, las palabras que aquí están subrayadas son verbos, pero además hay otros verbos que no están subrayados. ¿Por qué podría ser esto? Para que sepamos cuáles son. Ya, pero hay verbos subrayados y otros verbos que no están subrayados. ¿Cuáles son los que no están subrayados? Verbos que no estén subrayados acá. O sea, que no estén en negrita. Pastarán, cargado, Cargaban, sentado, sentado, cargar, cargar. A pie, A pie será un verbo. ¿Será el verbo mejor iba? perdón. No, no pida perdón por eso. Sí, está bien. Iba a pie. Iba es el verbo y a pie es la descripción, o sea, cómo iba. Iba a pie. ¿Ya? ¿Entienden? Pero esa frase sí era una frase de verbo. Ya, entonces, ¿a alguien se le ocurre por qué no están subrayados? Para identificarlo, algo así, para saber cuáles son, no sé. Ya, pero ¿cuál es la diferencia de los que están subrayados con los que no están subrayados? Que los que están subrayados son los más notorios. Los más notorios, o sea, los más importantes. ¿Y por qué serían los más notorios o los más importantes? Por ejemplo, cuando llegó un derviche era un mendigo, dice ahí abajo, mendigo que busca la perfección espiritual, dice, cuando llegó un derviche que iba a pie a Basora. Dice, pusimos ahí subrayado, llegó y no iba. ¿Por qué? Bueno, les voy a decir y para que lo tengan presente y en una siguiente clase lo podemos repasar. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Ya, pues entonces en una siguiente clase lo podemos como repasar porque parece que hay que recordarlo. Los verbos que están en negrita son los verbos principales, los que indican una acción. Los otros están dentro de esos otros verbos, o sea, describen la acción que sucedió. Es una oración dentro de otra oración. Por ejemplo, cuando llegó un derviche que iba a pie a Basora, el que llegó fue el derviche y que iba a pie a Basora es una descripción de lo que estaba haciendo el derviche o este mendigo cuando llegó. ¿Se entiende ahí? Sí, Sí, Ya, entonces la acción principal es que este derviche llegó. ¿Podríamos decir cuál es el principio, el medio y el fin de este episodio? Primero podríamos, por ejemplo, describir qué sucede en general. ¿Qué sucede en general? Había una persona que llegó, que volvía de un lugar, que se detuvo
para que sus camellos, venía con camellos, sus camellos pudieran pastar. Luego, sabemos que los vigiló, estaba vigilándolos sentados cuando llegó un derviche, que era un mendigo. Luego se saludaron, sacaron sus provisiones, se pusieron a comer. Luego, el derviche le dijo que había una montaña con un tesoro, ¿ya? Entonces esta persona que cuenta la historia dice que se arrojó al cuello del derviche y que le rogó que le indicara dónde estaba ese tesoro. Luego le ofreció dar un camello en agradecimiento. Al final, el derviche entendió o sacó una conclusión de todo lo que pasó, que fue que la codicia hacía perder el buen sentido. Esos son todos los acontecimientos ordenados que ocurren en esta historia. Ahora, ¿podríamos decir cuál es el principio, cuál es el medio y cuál es el fin? ¿Sí? ¿No? Los perdí. ¿Están ahí? El principio es sobre un tipo que vuelve de un lugar y pone a sus camellos a pastar. El medio es cuando se topa con el mendigo y le habla sobre como la montaña de tesoro. Y el final es sobre que el primer tipo, no el mendigo, como que se obsesiona por tratar de ir ahí y el mendigo saca la conclusión de que perdió la razón por... ¿Cuál era la palabra? ¿La codicia? Se me olvidó, pero... Codicia. Esa. Ya, muy bien, Carla, muy bien. Entonces, ese es el principio, el medio y el fin. Ya. Entonces, ahora, ¿han visto este corto alguna vez? El que aparece la foto ahí en el Power. No. Ya. Lo vamos a ver para identificar el principio y el medio y el fin de este corto, ¿ya? ¿Lo ven? Sí. Sí. ¿Lo escuchan? ¿Escuchan? ¿Sí? Ya. Ya. ¿Lo vieron? Sí. Ya. Entonces, ¿podríamos identificar el principio, el medio y el fin en este corto? ¿Cuál sería el comienzo o inicio? El inicio es cuando él llega a la plaza y empieza a arreglar todo el lugar para que él pueda jugar ajedrez. Ya, arregla el lugar, pone su tablero, arregla las piezas y se pone a jugar. ¿Cuál sería la mitad? Cuando empieza a jugar consigo mismo Ya, ¿y qué más? y está siendo vencido por él mismo. Ya, está siendo vencido por él mismo, sí. Luego, Finge que le da un ataque y hace trampa.
Ya, se hace trampa él mismo fingiendo este ataque. Y el final, Que él gana. gana. El que tiene los lentes, Sí. ¿cierto? Se cambia de lugar, entonces le gana al otro haciendo trampa. ¿Se entiende entonces cómo identificar el inicio, la mitad y el final? Sí. Ya, Sí. súper. ¿No habían visto el corto? Sí, No. lo había visto, pero no me acordaba. Ah, ya lo había visto. ¿Se lo habían mostrado otros profesores? Sí, en una clase de lenguaje. Sí, ya me habían dicho que era típico. Ayer los niños me dijeron, me hicieron saber de mi poca originalidad. Los de primero A y primero B. Ya. Entonces, les explico el trabajo de esta semana para que ya terminemos la clase. El trabajo de esta semana, ¿ustedes ya lo descargaron de la plataforma de lenguaje y artes? No. No, entonces es hora de ir a descargarlo de la plataforma porque es hasta el viernes, ¿ya? El trabajo de esta semana es un trabajo interdisciplinario entre... ¿Saben qué significa interdisciplinario? No, Ya. Interdisciplinario entonces es que engloba más de una disciplina, o sea que engloba más de una asignatura, ¿ya? Es un trabajo de 2 asignaturas, de artes y lenguaje, ¿ya? En este trabajo van a tener un porcentaje de logro para artes, o sea, lo va a revisar la profesora de arte y también lo voy a revisar yo, o sea, la profesora de lenguaje, ¿ya? En este trabajo tienen que hacer un libro de artista. La profesora Natalie de Artes ya le hizo un video donde ella le explica cómo hacerlo, cómo cortarlo, qué es un libro de artista, así que yo les voy a decir como más o menos rápido nomás qué es para pasar a explicarle qué es lo que tienen que hacer para el lenguaje, ¿ya? El libro de artista es un libro en el que usted plasma una obra de arte, es como un libro objeto, o sea, tiene valor por ser una obra de arte. Ahí la profesora de arte también en el video les explica cómo hacer distintos formatos, cómo cortarlo, cómo pegarlo, cómo hacerlo en general. Entonces ahí usted tiene que plasmar una obra de arte, ya sea dibujo, pintura, collage, lo que a usted se le ocurra, pero además, y como es para la clase de lenguaje, tiene que seguir estas instrucciones. Las instrucciones son: selecciona o inventa una frase o poema que inspire, o sea, que tenga relación con lo que yo, con mi obra artística que voy a plasmar en mi libro de artista. ¿Vamos entendiendo? más o Sí. menos. Ya, más o menos. ¿Cuál es la duda? Para que lo entendamos bien. No entendí. Ya. Este libro de artista es un libro, ¿ya? Como el objeto libro en sí, no tengo ningún libro, un libro, pero que tiene algunas, es una obra de arte en sí. O sea, que vamos a doblar el papel de una manera determinada. Por ejemplo, acá hay una fotito, ¿la ven? Tiene como unos dibujos ahí con distintas técnicas, unas hojas de algunos colores, está doblado como así en espiral, como acordeón, etc. Ahí en el video de la profe van a entender perfectamente qué es un libro de artista, cómo cortar la cartulina, cómo hacerlo, ¿ya? Y usted plasma lo que a usted se le ocurra en las hojas. Es totalmente libre ese trabajo, ¿ya? Pero lo que no es libre es que en alguna parte de su libro de artista van a tener que poner una frase o poema que tenga relación con este libro, ¿ya? Esa frase usted la va a elegir de donde usted se le ocurra, la puede encontrar en una canción, en un poema, la puede inventar, etcétera, pero es muy importante que usted ponga quién la escribió
y cuál es el título del poema que la sacó, el título de la canción de donde la sacó, si no tiene título, el autor. ¿Ya? Entonces, si usted encuentra la frase en internet, fíjese que esa frase tenga un autor claro. No les va a servir una frase cualquiera que esté en Google Imágenes, etcétera, si es que no tiene un autor claro. Si usted es el autor, entonces pone su nombre. ¿Ya? ¿Se entiende? En cualquier Profe, parte del libro. ¿Mm? ¿Sí? sí, ¿a qué se refiere con el tema de la frase? ¿Cómo el tema? Ah, en las preguntas. La, ah, Ya. Por ejemplo, acá les voy a leer las preguntas y ahí les voy a explicar lo del tema, ¿ya? La pregunta es, ¿cuál es el tema de tu frase o poema? ¿Se acuerdan que estábamos identificando el tema y la idea principal en las guías? Bueno, entonces debe volver a las guías anteriores para ver cómo identificar el tema, ¿ya? Pero se lo voy a explicar rapidito en el ejemplo que tengo en la siguiente diapositiva. También tienen que poner cuál es la idea principal de la frase o poema, por qué lo escogí, respuesta personal, y cómo se relaciona con el libro de artista. O sea, por qué esta frase tiene relación con lo que yo dibujé, con lo que yo pinté, con lo que yo pegué, etc. ¿Ya? Y de qué manera inspiró el poema o frase el trabajo artístico que yo hice. ¿Ya? Esas son las preguntas. Aquí, por ejemplo, tengo un pequeño fragmento que era para mostrarles cómo vamos a poner el título, entre comillas, y el autor o autora al lado. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo un fragmento de Violeta Parra de la canción La Jardinera. Dice, para olvidarme de ti voy a cultivar la tierra, en ella espero encontrar remedio para mi pena. ¿A alguien se le ocurre cuál sería el tema de este fragmento? ¿Podría ser un desamor? Un desamor, sí, olvidar un desamor. Entonces, eso es lo que yo tengo que hacer con el fragmento que yo escoja. Por ejemplo, si se le ocurre una canción, a ver, díganme una canción que yo conozca. ¿Sí? O una frase de una canción. A ver, píllenme. Cualquiera, de reggaetón, de trap, de lo que sea, que se pueda decir en la clase. Ya, a ver, ¿les gusta Denis Rosenthal? ¿Alguien por aquí? ¿No? ¿Cómo? ¿Cómo dice? Que me digan una frase de una canción, una línea o un pedacito de una canción o algo así. A ver. ¿Alguna canción de conocer? Ya, por ejemplo, una canción de Denise Rosenthal, ¿la conocen? No, Sí, ¿No la conoce? no. La conozco porque me van a hacer quemar. Ya, hay una canción que dice, por ejemplo, yo soy dueña de mi cuerpo, voy a adornarlo y quererlo. ¿Cuál sería el tema ahí? Voy a adornarlo. Y quererlo. Es sobre el amor propio. ¿Cómo? Más fuerte. Sobre el amor propio. Sobre el amor propio. Ese sería el tema, entonces, como el amor al cuerpo propio. ¿Ya? ¿Se entiende? sí.
Ya. Sí. Y para entender mejor eso, vean el video de la clase anterior, ahí hablamos del tema y de la idea principal, ¿ya? La idea principal, por ejemplo, en ese sería que si yo soy dueña de mi cuerpo, entonces puedo hacer lo que yo quiera con él siempre y cuando lo quiera. ¿Se entiende la idea principal? Eso es lo que usted tiene que hacer entonces en su trabajo. Pueden ver el video o preguntarme cualquier duda que tengan, ¿ya? En el libro de texto pueden encontrar poemas que les pueden servir para la actividad, pero también puede ser una canción que a ustedes les guste o de su inspiración, siempre y cuando, recuerden, pongan el nombre del autor o quien la canta y el título de la canción entre comillas. Les voy a mandar este PPT para que lo vean, pero también esto mismo está en la guía, ¿ya? Los criterios para evaluarlo. Ya, que usted seleccione el poema o frase, eso le da un punto. Que usted lo cite, o sea, que ponga lo que sale ahí en la pantalla, el nombre del autor o autora y el título. Luego, responde las preguntas de forma coherente, o sea que las responde adecuadamente y las respuestas, esto es importante, no tienen falta de ortografía, 4 faltas o más. Ya que ustedes van a estar en su casa haciendo eso, toman su celular y cualquier palabra que no conozca, o aunque la conozca, la puede googlear y la revisa rápidamente en su celular para que la escriba correctamente. Si hay más de 4 faltas de ortografía, no van a tener ese punto. Así que preocúpese bien de revisar las respuestas que estén correctamente escritas. Y para terminar la clase, entonces, para que queden presentes en la clase, tienen que responder este formulario, que lo voy a mandar ahora también al chat del formulario, o sea, al chat del Zoom, lo voy a mandar, ustedes lo responden, y cuando lo respondan van a estar presentes, ¿ya? No... Igual voy a tener anotados bien los que estuvieron acá en el chat, pero si no responden el formulario, entonces no van a quedar presentes porque es importante llegar hasta el final de la clase y haber puesto atención a estas cosas de la clase, ¿ok? ¿Ya? Y si se salió antes o tuvo algún problema con el internet, también puede ver el video que se los voy a mandar y ahí también va a quedar presente si lo responde dentro de esta semana. ¿Ya? ¿Dónde se manda esas cosas? ¿Qué cosa? ¿El trabajo o el formulario? Los trabajos y eso que se dice. El trabajo es hasta el día viernes. Lo dimos este lunes y es hasta el día viernes. Y el formulario tiene que ser el día de hoy. ¿Ya? Yo creo que dice que envía esas cosas a un grupo, o se los va a enviar y... Ya, el trabajo se sube a la plataforma, el lenguaje, se sube las respuestas y fotos del libro de artista, y además se manda al correo de la profesora de artes que está escrito en la guía, ¿ya? Ya, entonces, si no hay más dudas y todos y todas tienen el formulario para responderlo, vamos a terminar la clase, ¿ya? ¿Todo ok? ¿Dudas, preguntas, comentarios? ¿No? Pregunta si te pueden enviar el trabajo a tu correo, Javier. Ah, ya, sí, pero preferiblemente por la plataforma. Igual les voy a dejar el correo. Lo puse en el chat ahora mismo. También tengo un Facebook, chiquillos, por si quieren preguntarme algo. Sí, profesora. Javiera Cornejo. Me buscan y ahí yo los acepto a todos. Es un Facebook para los alumnos, así que me agregan nomás. Como el que tiene el... Sí, pero no es un grupo, es un Facebook nomás. Entonces usted me puede mandar mensaje
direct y ahí yo lo respondo. ¿Ya? Ya, profesora. Ya. Gracias. Muchas gracias a todos y todas por participar. Muchos cariños, cuídense. Nos vemos. Chao. 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 Chao.